Hola de nuevo, aquí tienes otro vídeo de la Ley 40/15 de régimen jurídico del sector público. Este vídeo trata sobre el capítulo segundo del título preliminar. Bueno, pues para comenzar voy a mostrarte un esquema con la estructura de lo que vas a estudiar en este capítulo segundo. Bien, pues la sección primera, que trata de los órganos administrativos en general, y son los artículos que van del 5 al 7. La sección segunda, vas a ver que en la competencia hay determinadas técnicas que alteran la competencia, son los artículos que van del 8 al 14. La sección tercera trata sobre los órganos colegiados de las distintas administraciones públicas. Tienes que tener en cuenta la disposición adicional 21ª que establece que esta sección no es de aplicación a los órganos colegiados de gobierno. Ya en su momento ya lo verás con más detalle. Y esta sección pues tiene una subsección primera, que son los artículos del 15 al 18, y pues en ella se establecen las bases estatales de este tipo de órganos. Tiene una subsección segunda que trata sobre los órganos colegiados en la Administración General del Estado. Y conforme a la disposición final 14ª, esta sección no tiene carácter básico y se aplica exclusivamente a la Administración General del Estado. Igualmente, pues en su momento lo verás con más detalle. Son los artículos que van del 19 al 22. Y también hay una sección cuarta que trata sobre la abstención y la recusación, y son los artículos 23 y 24. Bueno, pues este capítulo lo he dividido en dos partes y en este vídeo vas a ver la sección primera y la segunda, y en un segundo vídeo verás la sección tercera y la cuarta. Bien, pues ya situados comenzamos con la definición de órganos administrativos que nos la da este artículo 5 en su punto 1 y nos dice que tendrán la consideración de órganos administrativos las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros o cuya actuación tengan carácter preceptivo. Bueno, pues estas unidades administrativas están formadas por personas, medios materiales y tienen unas funciones. Cuando estas unidades administrativas tienen funciones con efectos a terceros o de carácter preceptivo, es decir, obligatorio, son los llamados órganos. Dentro de un órgano pues puede haber diferentes unidades. Un órgano lo pueden formar varias unidades integradas con personas, con medios materiales y con determinadas funciones. Por ejemplo, tendríamos como órgano administrativo una Secretaría de Función Pública y pues para poder realizar bien sus funciones estará integrada por diferentes unidades administrativas y una de ellas podría ser la Unidad de Asuntos Jurídicos. Bueno, pues para verlo un poquito más claro, vamos a coger la definición que nos da de unidad administrativa el título primero de esta ley que trata sobre la Administración General del Estado y la define en el artículo 56 y nos dice que las unidades administrativas son los elementos organizativos básicos de la estructura orgánica. Las unidades comprenden puestos de trabajo o dotaciones de plantilla vinculados funcionalmente por razón de sus cometidos y orgánicamente por una jefatura común. Pueden existir unidades administrativas complejas que agrupen dos o más unidades menores. Bueno, y también tenemos que los órganos administrativos se pueden clasificar desde el punto de vista estructural en órganos administrativos unipersonales y colegiados. Son órganos administrativos unipersonales aquellos en que su titular es una persona física, y son órganos colegiados aquellos en que la titularidad queda confiada a un conjunto de personas físicas. Bien, pues nos dice este artículo en su punto 2 que es cada administración pública la que debe determinar dentro de sus competencias qué unidades administrativas deben configurar los órganos administrativos de las que forman parte. Para crear un órgano administrativo son necesarios los siguientes requisitos: determinación de su forma de integración en la administración pública de que se trate y su dependencia jerárquica, delimitación de sus funciones y competencias y dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.
Bien, pues la ley impone ciertas limitaciones a la hora de crear órganos para que no existan duplicidades. Y nos dice que no podrán crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros ya existentes si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de estos. También la creación de un nuevo órgano solo tendrá lugar previa comprobación de que no existe otro en la misma administración pública que desarrolle igual función sobre el mismo territorio y población. Para que los órganos administrativos puedan dirigir a los órganos que jerárquicamente depende de ellos, la ley da como instrumento las instrucciones y órdenes de servicio. Las instrucciones y órdenes de servicio se publicarán en el boletín oficial que correspondan cuando una disposición específica así lo establezca o se estime conveniente por razón de los destinatarios o de los efectos que puedan producirse, sin perjuicio de su difusión de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. El incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio no afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir. La ley establece la posibilidad de crear órganos con funciones de consulta de la administración, y este tipo de órganos puede estar estructurado mediante órganos específicos, dotados de autonomía orgánica y funcional con respecto a la administración activa, o a través de servicios de asistencia jurídica que presta la administración. Y en estos casos pues no podrán estar sujetos a dependencia jerárquica, ya sea orgánica o funcional, ni recibir instrucciones, directrices o cualquier clase de indicación, actuando de forma colegiada. La competencia es el conjunto de potestades y funciones que tiene cada órgano administrativo en base a las asignaciones que las normas realizan. Teniendo en cuenta los criterios que determinan la distribución de competencia, la competencia puede clasificarse en competencia por razón de la materia, competencia jerárquica y competencia por razón del territorio. En la competencia por razón de la materia, esta queda determinada por las potestades y funciones concretas que se asignan. Por ejemplo, el reparto de competencias entre los ministerios del Estado o de las consejerías en las comunidades autónomas, pues de educación, de sanidad, de exteriores, de industria, etc. La competencia jerárquica, llamada también competencia vertical, se establece una relación de jerarquía entre los órganos. Esto implica dependencia de unos órganos que tienen superioridad sobre otros. Por ejemplo, los órganos superiores pueden tener competencia de jefatura, inspección o de organización, y los órganos inferiores tendrán competencias de elaboración o de ejecución. La competencia por razón del territorio, llamada también competencia horizontal, es el territorio sobre el que un órgano administrativo tiene competencia para actuar y dentro del cual el órgano administrativo desempeña sus funciones. Por ejemplo, la Jefatura Provincial de Tráfico. El territorio actúa como límite al ejercicio de la competencia y en este caso es la provincia. También puede atribuirse competencia atendiendo a un criterio temporal, por el que se atribuyen competencias con carácter temporal o indefinido. Por cuestiones de organización, para que los órganos administrativos sean más eficaces, hay supuestos en los que la competencia puede alterarse y se ejerce por órganos diferentes de los que las tienen atribuidas. Estas situaciones no alteran la titularidad de la competencia, que sigue siendo del órgano que la tiene atribuida, pero sí el ejercicio de esas competencias. Vas a ver la definición, digamos, ahora de cada una de ellas y más adelante en la siguiente diapositiva las verás con detalle según la ley. Bien, pues la delegación de competencia se da cuando se atribuye el ejercicio de la competencia a un órgano distinto del titular, pudiendo delegarse las competencias en otros órganos de la misma administración, aunque no dependan jerárquicamente del delegante, o en los organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes. A vocación, esta técnica se da cuando en ciertas circunstancias los órganos superiores piden para sí, reclaman para ellos de los órganos que de ellos dependen el conocimiento, el ejercicio de la competencia que tienen atribuida a estos, o
que han sido atribuidas por delegación de un asunto o de varios. Las encomiendas de gestión se dan cuando un órgano administrativo no tiene medios para realizar alguna actividad y pueden encargar dicha actividad a otros órganos o entidades de derecho público de la misma o de distinta administración, siempre que esa actividad forme parte de sus competencias. Los titulares de los órganos administrativos pueden delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos en los titulares de órganos que de ellos dependen. Y la suplencia se da cuando por circunstancias temporales, por vacante, ausencia, enfermedad, abstención o recusación, se sucede o se cambia el titular de un órgano a otro. La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo en los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en esta o en otras leyes. Bien, pues la delegación de competencia, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia, como te he mencionado antes, no suponen alteración de la titularidad de la competencia. Solo suponen la alteración de los elementos determinantes del ejercicio de la competencia, la facultad de hacer. El artículo 8, en su punto 2, nos habla de la desconcentración. La desconcentración es una técnica de organización que utilizan las administraciones y por medio de ella se transfieren funciones entre órganos administrativos de la misma administración. Y aquí sí hay cambio de la titularidad. Y nos dice este artículo en su punto 2 que la titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquellos en los términos y con los requisitos que prevean las propias normas de atribución de competencias. Bien, pues este artículo termina en su punto 3 contándonos qué es lo que ocurre si alguna norma atribuye la competencia a una administración sin especificar el órgano que debe de ejercerla. Y nos dice que se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a los órganos inferiores competentes por razón de la materia y del territorio. Y si existe más de un órgano inferior competente por razón de la materia y del territorio, la facultad para instruir y resolver los expedientes corresponderá al superior jerárquico común de estos. Bueno, pues vamos a ir viendo una a una esas técnicas que ayudan a la administración a organizarse. Bien, pues las administraciones podrán delegar el ejercicio de las competencias en otros órganos de la misma administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o en los organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes de aquella. Bueno, pues como ves, la competencia sigue siendo del órgano que la tiene atribuida, no renuncia a ella, pero puede delegar su ejercicio. Supone el traslado del ejercicio de la competencia de un órgano a otro, pero no de su titularidad. Y no es necesario que exista relación jerárquica. Bien, pues este artículo nos dice desde el ámbito de la Administración General del Estado qué órganos son los competentes para aprobar una delegación de competencia. Y nos encontramos con dos situaciones o dos circunstancias: cuando los órganos están vinculados jerárquicamente y cuando los órganos pues no dependen unos de otros jerárquicamente. En esta situación, cuando son órganos vinculados jerárquicamente y, como he dicho, en el ámbito de la Administración General del Estado, pues la delegación de competencias debe de ser aprobada por el órgano ministerial de quien dependa el órgano delegante. Y cuando se trate de organismos públicos o entidades vinculados o dependientes, la delegación de competencias deberá ser aprobada por el órgano máximo de dirección de acuerdo con sus normas de creación. Cuando se trate de órganos no relacionados jerárquicamente, será necesaria la aprobación previa del superior común si ambos pertenecen al mismo ministerio, o del órgano superior de quien dependa el órgano delegado si el delegante y el delegado pertenecen a diferentes ministerios. Bien, pues seguimos en el ámbito de la Administración General del Estado y nos dice que ésta puede delegar competencias en sus organismos públicos y entidades vinculados dependientes, pues cuando resulte conveniente para alcanzar los fines que tengan asignados y mejorar la eficacia de su gestión. Y debe de ser aprobada previamente
por los órganos de los que dependan el órgano delegante y el órgano delegado, o debe de ser aceptada por el órgano delegado cuando se trate del órgano máximo de dirección del organismo público o entidad vinculado o dependiente. Bien, pues la delegación de competencias tiene unos límites y en ningún caso pueden ser objeto de delegación de competencia pues los asuntos que se refieran a relaciones con la jefatura del Estado, la presidencia del Gobierno de la Nación, las Cortes Generales, las presidencias de los consejos de gobierno de las comunidades autónomas y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, la adopción de disposiciones de carácter general, la resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso, la materia en que así se determine por norma con rango de ley. Bien, las delegaciones de competencia y su revocación, porque lo mismo que se acuerda una delegación de competencia, pues también se puede dejar sin efecto esta. Deberán publicarse en el Boletín Oficial del Estado, en el de la comunidad autónoma o en el de la provincia, según la administración a la que pertenezca el órgano delegante y el ámbito territorial de competencia de este órgano delegante. Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente estas circunstancias y se considerarán dictadas por el órgano delegante. No pueden delegarse competencias que se están ejerciendo por delegación, salvo que una ley lo autorice expresamente. Y no es impedimento para que pueda delegarse la competencia para resolver un procedimiento el que la norma reguladora del mismo prevea como trámite preceptivo la emisión de un dictamen o informe. Pero no puede delegarse la competencia para resolver un procedimiento una vez que en el correspondiente procedimiento se ha emitido un dictamen o informe preceptivo acerca del mismo. Bien, la delegación será revocable en cualquier momento por el órgano que la haya conferido. Y cuando se deleguen competencia a órganos colegiados, el acuerdo de delegación pues debe adoptarse teniendo en cuenta, en todo caso, el quórum o la mayoría necesaria. Esta técnica consiste en que los órganos superiores pueden reclamar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponde a los órganos dependientes de ellos y afecta a circunstancias concretas. Nos dice la ley cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente. En aquellos supuestos de delegación de competencia, en órganos no dependientes jerárquicamente, el conocimiento de un asunto podrá ser abocado únicamente por el órgano delegante. Bueno, pues en todo caso la avocación se realizará mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado al interesado en el procedimiento si lo hubiere con anterioridad o simultáneamente a la resolución final que se dicte. Y contra el acuerdo de avocación no cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el que en su caso se interponga contra la resolución del procedimiento. Bueno, vamos con la siguiente técnica, encomiendas de gestión. Y los órganos administrativos con esta técnica y las entidades de derecho público, cuando no posean los medios adecuados o cuando resulte adecuado por razones de eficacia, pueden encomendar a otros órganos o entidades de derecho público de la misma o distinta administración la realización de determinadas actividades materiales o técnicas. Con esta técnica no se cede la competencia, como vas a ver ahora en la siguiente diapositiva, sino que se encomienda a otro órgano de la misma administración o de otra administración la realización de determinadas actividades. Las encomiendas de gestión no pueden tener por objeto las prestaciones propias de los contratos. Si esto fuera así, su naturaleza y régimen jurídico deberá de ajustarse a lo previsto en la legislación de contratos del sector público. Las encomiendas de gestión no suponen cesión de la titularidad, de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio. Esto viene a significar que la responsabilidad de decidir es del órgano encomendante. Pero, en todo caso, la entidad u órgano encomendado
tendrá la condición de encargado del tratamiento de los datos de carácter personal a los que pudiera tener acceso en ejecución de la encomienda de gestión, siéndole de aplicación lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal. Bueno, pues para formalizar las encomiendas de gestión se debe de tener en cuenta las siguientes reglas. Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos administrativos o entidades de derecho público pertenecientes a la misma administración, pues las encomiendas de gestión deben formalizarse en los términos en los que establezca su propia normativa, en su defecto por acuerdo expreso de los órganos o de las entidades de derecho público que intervienen. Y para que sea eficaz esta formalización de la encomienda de gestión debe de ser publicada en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la provincia, según a la administración a la que pertenezca el órgano encomendante. Y cada administración puede regular los requisitos que sean necesarios para la validez de estos acuerdos, en los que se debe de incluir al menos expresa mención de la actividad o actividades a las que afecten, el plazo de vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada. Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y entidades de derecho público de distintas administraciones, se formalizará mediante firma del correspondiente convenio entre ellas, que deberá ser publicado en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la provincia, según la administración a la que pertenezca el órgano encomendante, salvo en el supuesto de la gestión ordinaria de los servicios de las comunidades autónomas por las diputaciones provinciales o, en su caso, cabildos o consejos insulares, que se regirá por la legislación de régimen local. Con esta técnica, lo único que se delega es la firma de la resolución, que la resolución la sigue adoptando el titular de la competencia, aunque no sea él quien la firme físicamente. De esta manera, el único elemento de la competencia que se traslada al titular de otro órgano es el acto material de firmar las resoluciones y actos administrativos. La ley nos dice que los titulares de los órganos administrativos podrán, en materia de su competencia que ostenten bien por atribución o bien por delegación de competencia, delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos en los titulares de los órganos o unidades administrativas que de ellos dependan, dentro de los límites señalados en el artículo 9, que son los mismos límites que están establecidos para la delegación de competencia. La delegación de firma no alterará la competencia del órgano delegante y para su validez no será necesaria su publicación. En las resoluciones y actos que se firmen por delegación se hará constar esta circunstancia y la autoridad de procedencia. Bien, pues esta técnica no implica alteración de la competencia. No hay un traslado del ejercicio de la competencia de un órgano a otro. Lo que ocurre es que el titular de un órgano administrativo es sustituido por otro de manera temporal y por ciertas razones, por razones de vacante, ausencia o enfermedad, atención o recusación. La ley nos dice que en la forma que disponga cada administración pública, los titulares de los órganos administrativos podrán ser suplidos temporalmente en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, así como en los casos en que haya sido declarada su abstención o recusación. Y si no se designa suplente, la competencia del órgano administrativo se ejercerá por quien designe el órgano administrativo inmediato superior de quien dependa. Como te he mencionado, la suplencia no implicará alteración de la competencia. Y también nos dice la ley que para su validez no será necesaria su publicación. Este artículo regula en su punto 3 cómo puede efectuarse la designación de suplencia en el ámbito de la Administración General del Estado. En los reales decretos de estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales o en los estatutos de sus organismos públicos y entidades vinculados o dependientes según corresponda, o por el órgano competente para el nombramiento de titular, bien en el propio acto de nombramiento, bien en otro posterior, cuando se produzca el supuesto que dé lugar a suplencia.
En las resoluciones y actos que se dicten mediante suplencia, se hará constar esta circunstancia y se especificará el titular del órgano en cuya suplencia se adoptan y quién efectivamente está ejerciendo esta suplencia. A pesar de todas las normas y técnicas sobre la competencia, se pueden dar conflictos. Este artículo nos dice las diferentes vías que se pueden utilizar para resolver el conflicto entre órganos de una misma administración. En su punto 3 nos dice que los conflictos de atribuciones solo podrán suscitarse entre órganos de una misma administración no relacionados jerárquicamente y respecto a asuntos sobre los que no haya finalizado el procedimiento administrativo. El conflicto puede plantearse por el órgano que esté conociendo de un asunto porque se considera incompetente o por la actuación de los interesados. Y ahora lo vamos a ver. Bueno, pues el caso en el que el conflicto se plantee por el órgano que esté conociendo. Nos dice el artículo que el órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución de un asunto remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, debiendo notificar esta circunstancia a los interesados. Y para el caso de que sean los interesados los que actúen, tenemos dos situaciones. Y nos dice la ley que los interesados que sean parte en el procedimiento pueden dirigirse al órgano que se encuentre conociendo de un asunto para que decline su competencia y remita las actuaciones al órgano competente. También tenemos otra situación en la que los interesados podrán dirigirse al órgano que estimen competente para que requiera de inhibición al que esté conociendo del asunto.